quiero hacerlo un pronunciamiento particular en la denuncia pública acá. Y lo dijo un alcalde hace 11 años, el alcalde Robles, ¿se acuerdan? Yo sé que a mí me van a matar. Y hoy lo dice Olger Pérez, miembro de Ascancar, que sufrió el 4º atentado contra su vida el 16 de julio de este año, que le han asesinado 2 hermanos, que le han asesinado 3 primos, que le han asesinado un tío, que tiene un sobrino desaparecido, que me han hecho montajes judiciales acusándome de rebelión. Yo sé que a mí me van a matar. Como Olger Pérez, líder social y defensor de derechos humanos en la zona del Catatumbo de Colombia, muchos más están en una inminente situación de riesgo. Los últimos 3 años, los líderes y lideresas sociales han estado en el foco de atención de la agenda pública. A raíz de la implementación del acuerdo de paz, esta problemática se ha venido exacerbando. Pero esto no es nuevo en el país. Los están matando. Colombia necesita líderes sociales porque en estos momentos nos vemos abocados en una situación, primero de conflicto armado, también de desigualdades muy grandes. Entonces los derechos humanos son precisamente los que dan garantía de que estas desigualdades no se agranden cada vez más. En los últimos 3 años hemos visto como un incremento de agresiones en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales, y creo que se debe a diferentes razones. Una es la reconfiguración del conflicto armado y de las violencias en los territorios. Siempre hay un interés que se está afectando, entonces cuando asesinan o amenazan o cuando pasa algo con un líder, uno tiene que ver qué es lo que estaba tocando este líder. Yo creo que hay un asunto muy importante de los últimos años, también ganancia, creo, después del acuerdo de paz con las FARC, y es esa empatía que ahorita se ha despertado en la sociedad colombiana sobre la violencia a los líderes y defensores. La gente cada vez está siendo más consciente de que es muy grave lo que está ocurriendo y que esa violencia no solamente está afectando los territorios o la persona a la que directamente agreden y matan y a su familia, sino que también nos está afectando como sociedad, como democracia. Sin embargo, y aunque esa solidaridad es muy necesaria y tenemos que seguir rodeando a los líderes y visibilizando todo, no podemos olvidar que el deber de esas garantías que le tienen que dar a los líderes es del Estado. Aquí no aprendieron a que esto no se debe hacer, no aprendieron a que no es posible quitarle la vida a la gente, no entendieron que la vida se respeta. El gobierno cree que soluciona el problema haciendo un consejo de seguridad. ¿Cuál consejo de seguridad? ¿Para contar los muertos? Porque lo que vemos es que cada vez que hay un consejo de seguridad, vuelven los muertos. Entonces lo único que hicieron fue contar los muertos, pero no hicieron nada por protegerlos. Este gobierno lo que ha hecho principalmente es eso, es tomar unas medidas que no funcionan, que apuntan hacia la protección según el gobierno, pero los líderes lo que siguen reclamando es garantías. O sea, ellos no necesitan que se protejan en el momento, que en un momento los protejan de las balas con un esquema, con algo, sino que genere garantías que les permitan a ellos vivir tranquilos en sus territorios. Hay una necesidad de las organizaciones sociales, del movimiento social, tal vez de las organizaciones académicas, universidades que se dedican al análisis de información y de la situación de violencia, de volcarnos hacia también lo urbano, porque lo rural es muy evidente, ponemos el ojo en ello también porque es muy problemático, la gente está muy sola, sobre todo en la parte rural, pero en lo urbano también están ocurriendo cosas y hay configuración de grupos que tal vez se nos están desvaneciendo y a lo que no le estamos poniendo mucha atención, pero que está ocurriendo. En 2019, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 02319 sobre la situación de las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa en Bogotá, advirtiendo sobre el riesgo que corren, entre otros, los líderes y lideresas de organizaciones sociales, comunales, culturales y comunitarias, debido al accionar de grupos armados ilegales que pareciera estar desdibujado en la ciudad, pero que se deriva de la violencia que ejercen los grupos armados en lo urbano, intentando tener el control territorial sobre aquellas zonas con conexión al oriente y al sur del país. Esto se suma al contexto de violencia que han configurado las bandas de microtráfico y de delincuencia común en la capital.
Politécnico Gran Colombiano.